Buenas noches. Hoy vamos a hablar de cómo armar un motor Yamaha RX 115. Entonces vamos a explicar algo de mejoras que hacemos en estos motores, ¿sí? Como es el cambio del rodillo que originalmente viene, lo pasamos a funcionar con balineras. Entonces, la Yamaha RX 115 modificamos el famoso rodillo convencional por sistema a balinera. Entonces, muy buenas noches a todos y muchas bendiciones. Vamos a arrancar sobre esto. En este caso vamos a usar balineras de poliamida, ¿sí? Que el dueño me las trajo para que se las instalará en su motor. Ya eso es preferencia del cliente. Yo uso otra clase de balineras. Entonces, ahora vamos a colocarle sus balineras de poliamida. Las balineras de poliamida tienen menos durabilidad que la balinera tradicional de canastilla metálica. Entonces tenemos acá que hemos modificado y hemos puesto dos balineras del mismo diámetro para compensar el esfuerzo que hace el cigüeñal, y lo hacemos parejo. Yo tengo el cigüeñal, es un cigüeñal modificado, ¿sí? No tiene incremento de carrera, solamente tiene la modificación de punta diamante, y tenemos la pista que solamente es a este lado, donde modificamos para colocar los dos rodamientos del mismo diámetro. Entonces, vamos a hablar en la postura de la caja, originalmente de 5 velocidades de la Yamaha RX 115, que es compuesta por 3 horquillas diferentes a cambio a sistema de las horquillas de la DT, que trae 2 iguales. En la RX tenemos 3 horquillas diferentes cada cual. Entonces, esta horquilla aquí sirve, pero les queda con este juego. Igualmente la armada no van a tener problema, porque esta horquilla es la de aquí y esta no les va a entrar aquí, no les va a armar la caja. Entonces ella sola en la manera que la van a colocar o la van a instalar, no van a tener ningún inconveniente. Y esta horquilla pequeñita, pues aquí no les va a dar. Entonces ella siempre va a buscar su posición, cada horquilla, a la hora que vamos a armar. También podemos diferenciar cuando nuestra caja está botando cambios, es en las patas, ¿sí? Que estas patas deben de ser rectas, no tener ninguna desviación, porque como ya les he dicho, los piñones se sostienen entre sí, más no las horquillas sostienen el cambio, ni el selector tampoco lo hará cuando llegue a su posición correcta.
los piñones se sostienen entre sí en sus casamientos. Entonces, en ese caso, no hay ningún problema que tenga que ver la horquilla en que su moto esté botando los cambios. Entonces, aquí podemos mirar. En esta caja tenemos la primera hacia el lado del close de la araña, tenemos la segunda hacia el piñón de salida, tenemos la tercera al centro del eje, tenemos la cuarta al lado de la primera y tenemos por último la quinta al lado de la segunda. Cuando a ustedes les está botando la tercera, los dos piñones que deben de reemplazar son estos dos piñones, más no estos dos, sino estos dos son el causante de que le está botando cambios, y lo regularmente siempre se dañan los dos. Entonces es importante, cuando la vamos a cambiar, debemos de cambiar, son estos dos piñones que hay en el casamiento y tienen que ver con la tercera. Ahora que me comentan, me dicen que la moto le zumba en cuarta. Cuando ellas zumban en cuarta o en quinta es porque los piñones están gastados y eso produce un zumbido en la moto. Entonces deben de reemplazar estos dos piñones a la hora de que su moto esté zumbando la quinta, pero deben de tener en cuenta que si lo compran de segunda, verificar que las patas las tenga muy bien en su posición recta y ningún desgaste que se le vaya a ver. Entonces se cambian los dos piñones, los que se enfrentan, para eliminar el sonido en su motor. Siempre cuando cambiamos el rodillo, siempre nos va a entrar un poco más ajustado, ya que el eje tiene que entrar ajustado para que lo que sea que trabaje sea la balinera. Si entra muy jugado, deben de verificar el desgaste de su eje. Cogemos una porrita de caucho y le damos suave. Esto ya es una cajita que está muy viejita. Le damos golpe suavemente hasta que ingrese las dos piñas. En esta posición yo armo siempre las cajas. Entonces, cogemos las horquillas y probamos que esta sea la horquilla de acá, que es la número 3. Estoy usando, y la prueban en la parte de abajo y miran que nos presenta. Entonces ellas mismas buscan. Entonces cogemos la número 3, cogemos la número 1, entonces acá abajo va la 3. No vienen con su referencia, a veces no traen las numeraciones, entonces la guía es que quede cada una en su posición. Y para verificar el selector de cambio, verificamos la guía o el canal por donde deslizan las horquillas, que no tenga ningún desgaste.
y referenciamos acá que no haya ni un desgaste ni nada por el estilo, vaya a botar de pronto la primera. El selector de 15 lo referenciamos es porque trae 4 balas, a diferencia del selector de la RX100 que trae únicamente balas, ¿sí? Para que tengan en cuenta eso. Y en esta parte miramos que el selector de 15 tiene mucho más recorrido. Si ustedes miran el de 100, el de la 100 termina por esta parte de acá. Este camino no llega a encontrarse tan cerca, a un dedo del otro canal, de la terminación de la quinta a la terminación o donde empieza la primera. Entonces ya sabemos que el piloto que nos trae la carcasa es el que nos hace o nos aterriza una masa al tacómetro o al indicador de neutro. El indicador de neutro no se enciende la luz cuando nos manda masa por medio de ese cable. Entonces a la hora que vamos a armar el selector en la parte de arriba, o bien nos podemos guiar por la canal donde va el balín que nos hace que la caja nos quede neutro, ¿sí? Ya les explicaré esa parte. Entonces ponemos para la parte de arriba, que es donde sabemos que nos queda neutro. Subimos la primera horquilla, los postecitos todos son iguales. ¿Cierto que los postecitos todos son? el poste uno es más corto, maneja las dos horquillas, y tenemos un poste más corto que va solo. Entonces, verificamos que la caja nos ha quedado neutral, ¿sí? Nos ha quedado neutro. Nuestra caja de 5 velocidades. Para aquellas personas que me preguntan de que cuando tienen el motor caja cuarta a quinta deben de hacer alguna modificación para colocarle a la RX100, que es de caja cuarta, poner una quinta, que toca modificar algo en las carcasas, que porque el mecánico se lo dijo. Entonces yo aquí les aclaro de que para colocar esa caja no hay que hacer ningún tipo de modificación, sino que lastimosamente hay mecánicos deshonestos, porque en eso también hay personas que buscan lucrarse y cobrarle en algo por lo que no hay que hacerle a nuestros motores. Entonces yo a ustedes les enseño esto, a ustedes les doy a compartir este conocimiento, es en la vida, se la rebusquen, pero siempre sean correctos, sean honestos, no se queden con piezas de los clientes, trabajen, que esto es un buen ingreso
y es algo que les puede servir para toda la vida y poder tener un hogar bien sustentable. Entonces ya vemos acá. Ahora vamos a pasar a la parte de problemas frecuentes que nos pasa. ¿Yo te pasé alguna llave? No. En las Yamahas RX, que se nos traban muchas veces los cambios. Entonces vamos a hablar sobre este tornillo que le llamamos tornillo de neutro sincronizador. Bueno, vamos a volar con la llave. Yo creo que es esta. Bueno, este tornillo, súbesela, es muy importante para lo que es la encontrada del neutro en estas cajas. Este motor, como ya les había dicho, es un motor viejito. Yo conseguí por ahí un resorte original y esta moto traía este otro resorte, creo que le han puesto de varilla de freno y le habían puesto dos balines pegados con silicona. Yo ahí los despegué. No sé qué clase de brujería sea. ¿Sí? Entonces, esto es importante que esté con su resorte original, ya que este resorte tiene una presión, ¿sí?, especial a un resorte convencional de varilla de freno. Se puede usar para desvare, ¿sí?, pero no metamos dos balines, ya que dos balines se nos puede trabar a la hora de que él nos case para dejarnos la moto en neutro, o cuando bajemos de segunda a primera no se nos quede trabada la palanca de cambios, ya que esto viene con una medida especial, una presión especial, ¿sí? Si nosotros reemplazamos este resorte y lo ponemos más rígido, podemos encontrar el neutro mucho más fácil, pero ya para meter primera se nos atasca la palanca y no nos ingresa la primera o para segunda, o vamos de primera a segunda y se queda en neutro, entonces no nos pasa. Entonces tengan en cuenta que muchas veces la falla en esos cambios, que se pone dura la palanca, es porque de pronto no está original ni el tornillo o el resorte o el balín. Muchas veces cuando se hace mucho desgaste en esta parte de acá, ¿sí?, se nos queda trabado el balín y nos produce también atascamiento. Entonces se puede hacer una modificación ampliando un poco y consiguiendo un balín de una balinera 6304, que es un poco más grande, pero deben de tener en cuenta que debe quedarles haciendo
esta misma función de entrando en el sinfín de este tornillo. Entonces podemos colocar un balín un poco más grande. Este balín viene en la balinera 6205, que es esta que está aquí. Ese balín de ahí adentro lo sacan por si se les llega a embolatar. Ese balín lo trae la balinera 6205. Y el balín grande, aunque les digo, cuando ya tienen que el selector está gastado, no lo boten, porque con un balín más grande pueden solucionar el problema ampliando aquí y colocando el balín con su respectivo resorte. Entonces ya tenemos acá la carcasa, ya tenemos el cigüeñal. Entonces vamos a ingresar el cigüeñal. El cigüeñal ya saben que no se puede tocar así sea con un golpe de una porra de caucho. Este cigüeñal siempre debe ser extraído. Hay algunas piezas que utilizamos, yo ya les he enseñado a ustedes, he mostrado sobre cómo hacer un ganador para extraer el cigüeñal, o ponemos balineras y empezamos a apretar la misma tuerca y extraemos el cigüeñal. En este caso tengo esta pieza artesanal con un tubito, un eje y una tuerca que ya se los he presentado, que lo usamos para extraer estas piezas. A la hora de extraer debemos tener en cuenta que no nos vaya a tropezar la biela en ninguna parte de la carcasa para no irla a torcer. Ahí están comentando. Cigüeñal, miremos en la forma y se ve para la parte de abajo, ya que cuando el pistón nos impulsa los gases, y a través de esta forma es más rápido la evacuación de los gases de la parte interna del cárter. Entonces esto nos ayuda a tener una moto más rápida, con mucho mejor desempeño, y nos gasta menos nafta o gasolina, como le llamamos en todas partes. Entonces, ya ustedes saben, con una compensación los tengo con unas mejoras en plomo para ejercer mucho más rápido
su funcionalidad sin necesidad de tener un estallido de bastante magnitud y no tengamos que forzar tanto nuestra motocicleta. Entonces son mejoras tipo original que se le hacen a una motocicleta Yamaha RX 100. Tenemos en las pistas, mejora en las balineras de la caja. Ya nos queda trabajando con balinera, ya que la caja ejerce a la hora de estar en su función y muchas veces lo notamos por el eje primario o el secundario al otro lado se desgasta. Nos vuelta y nos da mejor rendimiento y desempeño del motor. Ahí pueden comentar o pueden preguntar si tienen alguna inquietud. Apenas tenga tiempo disponible. Para estos motores siempre usamos una silicona de alta temperatura. No usen silicona convencional de ventana, sino que busquen la silicona indicada para alta temperatura, ya que estos motores calientan siempre y se puede deteriorar la silicona que no se adapta para ella. En estas juntas, como no lleva empaques, usamos silicona. Para las partes que lleva empaque no se debe usar silicona, porque eso se ve muy feo, un motor lleno de silicona. Solamente en esta parte no lleva empaque, es que le ponemos algo de silicona. No vayan a gastar todo el tubo, le van a echar todo el tubo, que necesitas una cantidad mínima para que quede bien sellada el cárter. Esto que les explico acá no le quita el trabajo a nadie, ya que esto no se aprende con que usted solamente lo esté viendo acá, sino que tiene que ponerlo en práctica constantemente. Si no tiene trabajo, fréguese a conseguir una motico vieja y aprende en esa moto y la desarma cuantas veces pueda y quiera mejorarla, como toda clase de mejoras que yo les enseñaba a ustedes y les explico por acá, y a muchas personas he dejado
venir a practicar de aquí mismo de Colombia o de Ecuador, Perú, Venezuela, que han tenido la oportunidad de aprender y practicar, ya que esto solamente, ustedes viéndolo ahí, es una guía, mas no es algo completo, ni esto le va a quitar el trabajo a un profesor ni a alguien que enseñe personalmente esta clase de mejoras, ya que, como te digo, lo de maestro que lo enseña es la práctica y todo lo que tenga que ver con el aprendizaje. Si no practicas, no aprendes. He tenido hartos estudiantes, han pasado por acá, graduados con su cartón, y es muy poco lo que se aprendieron y están graduados en el tema, como si ya pudiesen desarmar y armar, preparar una motocicleta. Entonces necesitamos tener bastante practicar para llegar al éxito de las cosas. Entonces esta parte debe cerrarnos sin ningún golpe. Como ya les he explicado, esta balinera entra un poco más dura a este lado de la carcasa y el cigüeñal entra libre a ese lado derecho, ya que si entrara forzado, y la balinera también, que tiene su ajuste, el motor les quedaría silbando como un problema de araña, ¿sí? Que dan un silbido. Entonces la compensación de estos motores también, entra dura la balinera acá con una presión de unas 80 libras, cigüeñal de entra libre, y lo que lo sujeta es el piñón y la tuerca de esta parte del lado derecho que aprieta el piñón de fuerza junto con el buje. Entonces, si esa parte nos quedan, las dos nos quedan ajustadas, el motor nos causa un sonido como un chillido que producen a veces las arañas. Entonces, siempre estar pendiente que los pasadores estén ingresados y tengamos una caja en neutro. Tenemos balinera al lado y lado, si no entra centrado no nos cierra bien las juntas, y vemos que el motor cierra con la menor fuerza posible, ¿sí?
Siempre que lo armémoslo sin los retenes de cigüeñal para darnos cuenta que el motor nos quede cigüeñal, nos quede libremente, gire sin ejercer presión, ya que él tiene sus medidas específicas, ¿sí?, de anchor. Muchas veces reemplazamos bielas, compramos bielas de otra calidad y esas bielas son mucho más anchas, o a veces los rodamientos vienen imperfectos. Entonces usted siempre debe tener en cuenta que el ancho es de 56 y a la hora de apretar el motor debe quedarnos totalmente libre, girándonos libre el cigüeñal. Revisamos que el cigüeñal esté correctamente, las puntas derechas, y el cigüeñal nos muestra que tiene una punta desnivelada. Quiere decir que el cigüeñal se encuentra, verifican que haya quedado libre y haya quedado derecho. Ustedes pueden ver aquí en esta parte tenemos la canoa donde va el balín y el resorte. Ingresamos el balín, tenemos el resorte y lo ingresamos. Mucho ojo a la hora de cambiar el empaquecito. Muchas veces se daña ese empaque. El diámetro es de 3 milímetros, entonces si lo reemplazamos por una arandela, deben de fijarse que la arandela debe medir los 3 milímetros, porque si la colocamos más gruesa, nuestro balín se traba en la del sinfín del tornillo. Esto esto va apretado, suave, tampoco, ya que si se les suelta les molesta a la hora de meter los cambios. Este resorte es importante tenerlo siempre original, ya que este resorte también tiene una presión adecuada y diseñada
para que los cambios entren suave o viceversa salgan suave y libremente. Entonces, si colocamos un resorte más delgado, nos afectaría a la hora de meter un cambio que no llega al cambio que debe ser, ya que este es el que nos jala el patín y nos hace ingresar a cada cambio. Hacemos cambio de velocidad. Ingresamos el eje de los cambios que trae la uña, a diferencia. Entonces, ante esta parte que les voy a nombrar, para aquellas personas que les molesta cuando van a retroceder cambios, por ejemplo de tercera, que se les queda pegado los cambios. Entonces tenemos que tener en cuenta, cogen un desgaste, ¿sí?, mucho mayor que este, y a la hora de devolver no ejerce el recorrido o el resorte, la presión para que con el medio impulso haga retornar cada cambio. Entonces, y este eje es importante, los suplementos o arandelas que lleva esta parte de acá, ya que este eje, después de instalado, debe quedar sin ninguna tolerancia hacia adentro y hacia afuera, ya que al hacer esto ejerce problema a la hora de meter los cambios y probablemente se le desenganchen los cambios y te quedes sin ellos porque se sale la uña del selector. Entonces es importante, esto no debe quedar ni con la más mínimo juego, ¿sí? Entonces ponemos las arandelas correspondientes, como estas, y miramos si le puede ingresar otra. Le ingresamos otra arandela y ponemos el pin. Es un pin de media luna. Esta moto tenía un pin de ojo, también sirve para desvare. Vamos a ver si tengo un pin de esos a la mano. Este es el pin que originalmente debe llevar, sino que tenía este pin reformado. Entonces lo cogemos, lo cerramos un poquito para que nos ejerza más presión y no nos quede tan libremente y pueda soltarlo fácilmente funcionando. Entonces miramos que este eje no quede con ninguna tolerancia hacia adentro y hacia afuera, que es la parte que nos afecta muchas veces en los cambios. Él no interfiere en nada, solamente que no quede con ningún juego, porque con algo de tolerancia se traba muchas veces en la carcasa.
siempre verifiquemos que todo esté bien ajustado. Estas carcasas yo las llevé al torno y aquí verifico que tiene estos tornillos sueltos, entonces debemos siempre estar seguros y dar usted mismo la garantía del trabajo. Nadie tiene la culpa aquí, que yo soy el que estoy armando. La platina se veía bien puesta, pero tiene un tornillo de estos flojos. Entonces esos detalles toca tenerlos siempre en cuenta, así no lo haya manipulado. Entonces, retiramos el pin, las arandelas, retiramos el eje y ajustamos los tornillos. Entonces siempre tenga en cuenta que mientras el motor lo haya manipulado otra persona, debe cerciorarse de que todo esté ajustado y le quede el trabajo como debe ser. Esto que les explico acá, no hay nada planeado, nos podemos encontrar fallas, ya que se está volviendo a armar, tratando de armarlo lo mejor que se puede con sus partes originales. Vamos a instalar el piñón loco y vamos a poner dos arandelas. No son las originales, pero nos sirven ya que son del mismo espesor y son en acero. Ingresamos un pin, ingresamos una laina, ingresamos la otra laina y ingresamos el otro pin. Las láminas o las arandelas son para evitar que el piñón en su giro nos vaya a desenganchar el pin a futuro. Acá tenemos el cram, ya sabemos, es conformado por un eje, un piñón, una arandela, un resorte y un buje de teflón. Siempre verifique para que esta ranura quede en esa posición, ya que si les queda en esta posición, al apretar la junta de la tapa close se les puede quedar pegado el cráneo a la hora de dar la patada. Entonces verificamos que en la posición, miramos acá que tenemos un resorte que no es original y no es la posición adecuada, ya que queda con muy poca presión la patada al devolver.
acá tenemos un resorte original. Tengo ese año guardado y me acordé al ver este resorte que sirve, porque quién sabe cuánto lo tiene, pero no nos ejerce la fuerza correcta, presión correcta, ya que es un material que no es tan templado o rígido para que nos dé una mejor presión. Ya sabemos, cuadramos a un dedo prácticamente la distancia en este espacio, esta pata, cuña al final, y este resorte de pin, le llamamos el resorte de pin, ingresa en esa posición. Entonces colocamos y miramos que este resorte nos da una presión adecuada para que nos regrese el cráneo. La función del pin de uña es lo que hace que deslice el piñón para que sea enganchado al piñón loco y nos haga encender nuestra motocicleta. Pues cuando ese pin se descarrila, nos queda sonando algo así en la parte de arriba, más afuera, y nos cause un sonido desagradable en el cráneo. El retén fuerza es el 28-48. Podemos ingresar con unos golpes leves. Ingresamos y no olviden de poner la platina de aquí, sino que en el momento no la tengo a la mano, se quedó en el torno. Entonces esta platina de aquí es importante, ya que la de la admisión puede hacer escupir el retén. Entonces esa platinita no es de lujo, sino que es para el sostenimiento del retén. Vamos a explicar parte del close. Lleva una arandela, entonces nos fijamos si tiene mucho desgaste por un lado, o si la podemos reemplazar, la reemplazamos, si no, la volteamos. Entonces vemos que esta arandela ha estado trabajando por este lado, tiene un leve desgaste. Colocarla en posición contraria. Este buje es el buje de la araña, ya se los he explicado. Ahí tenía alguna rebaba, pero el buje debe quedar libre, ¿sí? Debe quedar ajustado. No, por aquí tiene alguna rebaba y molesto un poco para ingresarlo. No.
Entonces cuando esta arandela tiene desgaste, no sobresale a la parte de arriba y nos puede producir o generar que cuando apretemos la araña nos un poco a la parte de arriba y al apretar la prensa se nos quede bloqueada perfecto. Esto lo estoy instalando acá. Esto le vamos a cambiar la araña. Entonces, de lo que les decía, para nosotros poder instalar 6 discos de close en una prensa RX 115, esto es lo que yo les digo a ustedes que realicen, de hacer que la arandela ingrese la mitad a la prensa para que así mismo no nos quede el sexto disco volando por parte de la cremallera o de la corona, como le llamamos a esta parte de aluminio. Llamamos cremallera o araña a la pieza completa, y prensa le llamamos a esta parte donde lleva los discos. Pues esta es la modificación para que nos quede trabajando con los 6 discos. Entonces vamos a mirar acá. Estoy esperando que me llegue la prensa que le vamos a colocar a esta motocicleta. Nada de esto es planeado, sino que vemos el deterioro de las piezas que tiene esta motocicleta, que la hace funcional y provoca un sonido de close ya que esta araña tiene algo de filo, tiene problema en el buje que lo mandaron a hacer, tiene una corona que no es original, y esto va a ser una moto mejorada para calle, y la idea es que estas piezas no van a aguantar las mejoras que se le hacen porque la calidad es muy baja. Entonces siempre tratemos cuando vamos a mejorar pongamos las mejores piezas que nos ingresa, y acá encontramos un cabeceo, ¿sí? Tiene un juego demasiado, y tenemos la cremallera, la tenemos con un filo ya que es desgaste, produce
produce ruido. Y cuando tenemos la corona, que la corona nos pronuncia o nos muestra que tiene unos desgastes donde los discos hacen cama, cuando estos huecos son profundos y los discos entran ahí, usted a la hora de enclochar la moto va a ser mucho más dura de cambios, ya que no abren bien los discos porque están encajonados donde ha hecho en la corona el desgaste. ¿Sí? Podemos limarle a esta prensa, ya le han limado, pero ese espacio que quedan los discos acá también produce sonido a la hora que tengamos el motor encendido. Entonces creo que he cumplido con el tiempo y la hora que les di para la enseñanza. Entonces más luego les enseñaré otras partes. La idea era de cómo aprendieran a armar las cajas y solucionar el problema más frecuente, que es lo de los cambios en la Yamaha RX 115. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Que mi Dios me los bendiga a todos en sus hogares. Muchas gracias.